Saludos Corillo, bienvenido al episodio número 27 de Musiqueando con Yero. Hoy nos sentamos con Isaac Saco. Isaac es músico, productor musical y nutricionista. Actualmente es el bajista de Ricardo Arjona. En la conversación hablamos temas sobre cómo fue su proceso para llegar a ser músico. Hablamos de su equipo, de sus instrumentos. Hablamos un poco de los artistas que ha colaborado en la música sagrada, como por ejemplo son Edwin Coto, René González, Marco Vidal, etcétera. Hay varios más. Y también hablamos de artistas de música secular, como el Reencuentro de Menudo, Ernita Nazario, Ignacio Peña, Zion y Lennox, Don Omar, Vico C, y entre otros. Y también hablamos cómo fue entrar a la banda de Ricardo Arjona, que es el actual bajista de Ricardo Arjona, ¿verdad? También hay un montón de temas bien nítidos, y hay un tema bien importante que es el de su programa de Sacologic, que se basa en cómo mejorar tu alimentación para obtener mejores resultados. Él tiene una analogía bien nítida y hablamos de ese tema bien chévere. También no quiero que se me olvide, Saco tiene un estudio de grabación que se llama Redemption Studio. Él está disponible para grabar cualquier proyecto que tú tengas, ¿verdad? Ya sea un demo, un EP, un CD, está disponible, y también está disponible para ensayos. Yo voy a dar la información en mis redes para que lo busquen. Si quieren contactarlo, pues lleguen más fácil a él. Así que disfruta la conversación y compártala. Como ya saben, estas conversaciones están en formato podcast en la aplicación Podcast en iTunes o Stitcher en Android, y también las puedes ver en el canal de YouTube si eres más visual, y pones en el search Yerionel Bass TV, que es el nombre de mi canal, pero hay un playlist que se llama Musiqueando con Yero. Lo pone y sale todo el contenido de mi programa. Espero que la disfruten. Yo le llamo esto la musicueva. La musicueva. La musicueva. ¿Sabes que Batman tiene su baticueva? Pues yo tengo la musicueva porque hacemos música desde ahí. Duro. ¿Tú eres natural de dónde? Yo soy de Bayamón. Mi familia por parte de madre de Toalta, por parte de padre de Juana Díaz. ¿Cómo es tu familia? ¿Tú eres el único o tienes hermanos? Yo tengo una hermana mayor y tengo una hermana menor. Yo soy el único varón en casa. Sí, ¿no? El consentido. Eso a veces la gente... El nene de mami. Sí, eso dicen que es una bendición, pero hay veces que no tanto. Sí, exacto. Muy bien. Mano, me gustaría saber qué música escuchabas en tu crianza, en tu casa. En casa mi papá siempre escuchaba música, te voy a decir, cristiana de Elvis Presley se escuchaba mucho, porque papi tenía un tocadisco de pasta, ¿te acuerdas del disco de pasta? Claro, viniles. Y mi papá, como tocaba todos los instrumentos, específicamente la trompeta, él escuchaba mucho Chuck Mangione. Okay. O sea que había mucha influencia de jazz, vamos a decir así, y de gospel. Yo desde los 7, 8 años empecé a tocar en la iglesia, así que ya desde ese entonces empecé a rodearme de mucha música de iglesia, de himnario, principalmente, y coritos, que antes de lo que se cantaban eran coritos, así como hooks. Me interesó que tu papá es trompetista. Sí, mi papá es multimúsico, él toca de todo, pero en la iglesia como músico cuando tocaba, lo que tocaba era trompeta. Okay. Sí. Muy bien. ¿Cuál fue tu primer instrumento? El piano. El piano, ¿a qué edad más o menos? Yo tendría 7 años cuando un vecino, aquí al lado, porque yo me crié aquí mismo en este vecindario donde está el estudio, en esta urbanización, y uno de los vecinos iba a botar un piano, de estos pianos de antes que tú los prendí y tenía como un abanico adentro, y lo que era que soplaba una armónica gigante.
Pues me regalaron un piano de eso. Mi papá, antes de que lo fuesen a botar, lo conectamos una vez en la sala. Y ahí se descubre que yo tenía el talento de oído, porque yo no tenía música ni escuela. Había una serie que estaban dando en televisión que se llamaba Remy, que era de Japanese Animation en el 80. ¿Qué te importa? Ok, Japanese Animation, ok. No es Remy el payaso. Remy es una Se serie. llamaba Remy, pero no era Remy el payaso, exacto. O sea, Oye, dice Japanese sí, porque Animation, era, es como, porque era un ajá, muñequito ajá. que se llamaba Remy. Okay. Y entonces tenía una canción al principio y yo escuchándola, prendí el abanico piano ese que tenía y la saqué. Y desde ese entonces, ahí fue que me recuerdo que me llevaron a Villapiano. Compramos un pianito y empecé a tocar en la iglesia. Ok, que fue full piano. Sí, desde los 7 años, pianito. Ok, ¿cogiste clases de piano? Nunca tomé clases de piano como tal, nunca tomé clases. Okay. Fui, me parece que una vez a una clase, una escuela famosa que todavía está aquí en Bayamón, que se llama Academia de Música Cruz. Ok. Pero no duré un mes. No, te quitaste. No, sí, chamaquito, no tiene otras cosas en la mente. No. Estaba tocando ya en la iglesia y la clase era como mucha teoría, mucho solfeo. Y a esa edad uno se aburre bien rápido. Sí, y yo prefería ir a salsear porque en la iglesia se tocaban los coritos con el ritmo de salsa. Okay. Y eso era lo que básicamente... O sea, que si tú coges un piano ahora, normal. Básicamente es el instrumento centro de aquí del estudio. Porque yo soy bajista como músico profesional. Que salgo a gira. Ajá. Pero mi instrumento en el estudio en realidad es el piano. Okay, ese es el instrumento que domino. Ok. Estamos hablando de 7 años más o menos. 7 años. Estás en la escuela. Normal. En la escuela, ¿cogiste música? No, en la escuela no había música. A mí siempre he estado en escuela privada. He tenido la bendición de que mis padres me han puesto siempre en pequeños colegios. Okay. Y nunca ha habido un programa de música. Okay. No, apenas había educación física en las primeras escuelas. Era una escuela, mi educación era normal, matemáticas, sí, que la básica. Detestaba, lo básico. Lo básico, nunca tuve cursos de música. Ok, ¿cómo tú llegas al bajo? Al bajo, interesante pregunta. Yo recuerdo que siempre me llamaba la atención esa guitarra, porque yo la miraba cuando pequeño como una guitarra. Exacto. Pero yo veía como una guitarra grande. Recuerdo que en la iglesia de mi abuelita era pastora de una iglesia de Asamblea de Dios. Okay. Y ahí era que yo empecé a tocar, ahí fue que yo empecé a tocar. Recuerdo que iban bandas, específicamente fue un artista, que yo era pequeño, yo tendría como 12 años ya en ese entonces. Cuidado si menos, y fue un cantante que se llama René González. Yo recuerdo que llevó el bajista de él de ese entonces era el hijo de un hermano de la iglesia. Okay. Y yo me acuerdo que fue y estaba el guitarrista con la guitarra en la cintura normal y el bajista lo tenía acá arriba y era esta guitarra con esas cuerdas. Me impresionó porque cuando estaban haciendo la prueba de sonido él tocó el bajo sin que estuviera la banda completa tocando y se oía eso tan fuerte y ahí me enamoré del bajo. Okay. Y ya de ahí pues hice el click, todos los pasos para que estar en Villapiano otra vez y ahí también me compré Estamos hablando más o menos qué edad. Ahí ya para el bajo tendría yo como ya 13, como te dije, adolescencia, 13, 14 años. Porque desde que vi el bajo me interesó, pero no fue que fui rápido a comprar un bajo. Estuve tocando piano un rato en la iglesia. Recuerdo que el piano lo dividía, la mitad del piano era bajo. Y el otro era piano, claro. Porque no habían tantos músicos. Entonces ahí pues yo hacía la línea y tocaba. Eventualmente, unos cuantos años después, como a los 14 por ahí, pues entonces me compraron el primer bajo. Duro. ¿En la high tuviste alguna banda? No, pero yo mis años de escuela superior los cursé en la American Military Academy, una escuela militar. Que no tenía música, pero tenía milicia. Que eso era GI. Push-ups era todos los días. Recuerdo que en el último año, en el año de 12, se hizo una banda para como que una actividad final de la clase graduanda. Y en esa banda sí yo toqué. Y nadie sabía que yo era músico, ni nadie sabía que el que hizo la banda... Estábamos en el mismo salón los que hicimos la banda y no sabíamos así que éramos músicos. Wow. Y tocamos en esa vez. ¿Y qué música tocaron? Sí, tocamos canciones de los 80. Me acuerdo que tocamos canciones de una banda que se llama Queen's Reich, ¿te acuerdas? Sí, Silent Lucidity, tocamos canciones de... Bueno, me acuerdo porque esa canción me gustó, era una balada bien bonita. Y tocamos canciones así, estábamos hablando covers. de que... Covers, eso fue en el 92. Perdón, en el ese gallito lo vas a cortar, ¿verdad? Vamos a dejarlo. Déjalo ahí. Esto es natural. Anyway,
En el 92 fue que me gradué, pues la música de los 80 todavía estaba apenas dejando de sonar. Ajá. Pues estábamos tocando covers de esa época. Duro. ¿Te recuerdas tu primer bajo? Sí, un PB Foundation blanco que era derecho y ya tú sabes que Eso yo te soy iba a zurdo. preguntar. ¿Tú empezaste tocando derecho o Nunca. desde el principio le cambiaste las cuerdas? Desde el principio le cambié las cuerdas, porque Ok. inclusive voy a insertar unas clases que yo tomé en el medio por ahí. Yo sí tomé clases de guitarra acústica española, Ok. porque había un hermano de la iglesia que daba clases en la parte de atrás de la casa y yo recuerdo que iba todos los sábados y cogí unos cuantos meses, unos cuantos acordes. Lo básico que yo sé de guitarra fue de ese entonces. Ok. Pero el bajo cuando lo compré, fuimos a Villapiano otra vez y me acuerdo que me enamoré de un PB Foundation, PB Foundation. que es como un Fender, se parece al Fender Jazz Bass o al Precision normalmente. Ok. Y ese bajo lo estaba en derecho. Y como quiera lo compré, lo que hicimos fue que le cambiamos las cuerdas. Ok. Y ese fue mi primer bajo. ¿Y te recuerdas más o menos alguna práctica que tú tenías o no eras muy estructurado en cuestión No, de yo no práctica? tenía ningún tipo de... Mi práctica eran los coritos de la iglesia y las canciones Ok. que iba a tocar. Y recuerdo que tocaba con 2 dedos nada más. Ok. Porque no tenía ningún tipo de estructura ni forma. Claro. Entonces estabas ahí a- empecé Ajá. empezando a tocar en la iglesia y la necesidad de pues, uno alcanzar las notas más rápido, pues fue desarrollando mi técnica. Ok. Y eventualmente fue que me metí en la academia de Charlie. Ahí sí tomé clases de bajo. Ok. ¿Te recuerdas el maestro? Sí, Abraham Declet, lo recuerdo muy bien y todavía anda por ahí, por Abraham Bayamón. Declan. Sí, ¿Y qué más o menos estudiabas con él, si te recuerdas? pues mira, esta academia que yo estudié, los músicos, recuerdo que Charlie de Jesús, que lo mencionamos ahorita antes, fuera de Guitarrista cámara, Vico. que le mandamos le Saludo. mandamos un saludo. Él era entre los socios dueños y el bajista también era de los dueños. Ellos venían de MIT, que era una escuela de allá de California, estaban graduaditos todos. Y ellos venían con una mentalidad nueva, no era como la escuela que yo había tomado clase de piano, que era aburrida. O sea, no es que era aburrida, Ok. es que era muy metódica. Exacto. Era muy metódica. Esta era más hands-on. Vamos a meter Entonces, mano. Vamos a meter mano. O sea, Vamos a estaba tocar. el bajo y él te ensayaba la escala y te ponía a tocar ahí. Inclusive recuerdo que tenían cada 3 meses un pequeño concierto Ajá. de todos de todos los muchachos que estaban estudiantes. Que eran estudiantes ahí. Y yo me acuerdo que yo siempre hacía la banda con un músico que tú conoces que se llama Ifra. Ifra, claro. Ifra y yo empezamos en esa escuela y cada 3 meses tocábamos y nos encantaba. Y él nos enseñaba, por ejemplo, recuerdo que uno de los primeros standards que me pusieron a practicar fue Autumn Leaves. O sea, que ellos daban jazz allí. Sí, te daban charts de jazz, te enseñaban a leer cifrados, te Claro. enseñaban a leer notas, Claro, te daban claro. un poquito, Escalita de teoría, un me poquito imagino. de teoría, pero no mucho, mano. Iban directo al instrumento, te daban las escalas, posiciones. A mí, Abraham, en realidad me enseñó a estudiar. Ok. En ese entonces. Ok. Eventualmente él se fue, qué sé yo, a vender celular o algo así. Y yo me quedé, yo inclusive terminé siendo maestro de esa escuela. ¿Oh, sí? Después de unos cuantos años terminé dando clases. Desde los últimos maestros que tuvo Charlie fui yo, Brutal. creo. Brutal. Vamos a aprovechar el tema del bajo. Háblame un poco de tu equipo de bajo. ¿Qué bajo has tenido? Pues Por ahí veo que hay un Fender Precision. Sí, Fender es como que el núcleo, mano. Es el bajo Ok. que más estoy usando ahora otra vez. Ok. Y fue con uno de los que comencé. Ok. Pero mi primer bajo fue el PB Foundation. Ujú. Y si vienes a ver la construcción de ese bajo y la forma y el sonido y el approach, es como un Fender. Ok. Después de eso tuve unos bajos que me regalaron. El primero que me regalaron, el segundo, eventualmente fue el SG de los Ibanez. ¿Te acuerdas de esos bajos que eran SG. activos? SDGR. Ok. Tuve 2 SDGR Ah, yo sé cuál es 800 ese, ajá, que me ajá. acuerdo porque me gustaba mucho el bajo. Tenía era como que Candy Apple Ajá, y era una ajá. chulería. Ajá, sé Ya tú cuál sabes, es. bling bling con un bajo. Y me acuerdo que ese bajo también era activo, el primer bajo activo Ujú. que tuve. Eventualmente después de ese pues tuve el Tobias, Oh, sí. que es el 6 Ese es cuerdas, clásico. que ese todavía lo tenemos por ahí guardado Sí, esa es reliquia. Eso. está en otro país guardado, pero pronto lo vamos a tener otra vez por ahí, Ok. cuando arranquemos de gira. Y el que ahora más estoy usando es el Ernie Ball, el Music El Man, Music que es Man. de 5 cuerdas. Naranjado. El anaranjado, básicamente. Después de Exacto. ese, pues compré un Schecter ahora 8 cuerdas, que lo tengo hace Ok. unos años. Lo compré y todavía no lo he usado para lo que lo quiero usar, que es para una grabación, un disco. Vi en los conciertos que he podido Ajá. verte, ¿verdad? Tienes uno acústico también. Un Michael Kelly, ¿Verdad? lo estuve usándolo en una de las giras que hice Ujú. hace unos cuantos años atrás. Me encanta, ese lo traje los otros días, lo tenía en casa, Ok. que es como una guitarra, pero es 5 cuerdas. Michael Kelly es la marca. ¿Y si te hace fácil tocar los
Ok, me dijiste ahora un 8 cuerdas. Pero, por ejemplo, me dijiste el Tobias son 6 cuerdas. Sí. El Nibor son 5. ¿Sí? El PB 4. ¿Se te hace fácil el cambio en el brazo? Pues sí, básicamente ¿Sabes? uno se acostumbra. Al principio, por ejemplo, si me ha pasado que si estoy tocando mucho con el 5 cuerdas y de pronto cambio al Fender 4 cuerdas, a veces se me zafa Sí, el dedo y exacto. pienso que está el Si todavía ahí. Ajá. Y me pasa mucho cuando voy a arrancar el Re. O sea, que está ese Re ahí y todo hace, adiós, espérate, Este estoy en el Sol. Ajá, ajá. Eso pasa, pero el switch es rápido, es automático, es como cambiar de modo y básicamente me los disfruto todos Ok. y trato de usarlos todos lo más que pueda. Yo honestamente no brego con el 6. Ah, no. No sé por qué. Y fíjate, el 6 es básicamente para tú hacer acordes y para Es más hacer... guitarrístico, ¿no? Es más, y no necesariamente es para tú hacer, para ser más profundo, diría yo, porque cuando tú haces un grave, yo siempre a veces le tiro una tercera abajo o le doy matices y también para adornar Claro. y rellenar. Claro, claro. Además de que cuando tú lo enfocas se ven todas esas cuerdas, así se ve Sí, brutal, se ve. es algo estético también. Y el 8 cuerdas. El 8 cuerdas lo que Exacto, pasa es que es un bajo de 4 cuerdas doble. Doble. Es un 4. Ok. Es un 4 puertorriqueño. Ok. Y tiene, por ejemplo, tiene el sol, el re, el la y el mi, Ujú. pero tiene una octava de cada uno. O sea, tiene una cuerda de guitarra y una cuerda de bajo. Y cuando tú lo escuchas, Sí, es como una guitarra 12 si el cuerdas, día, ¿no? exacto, si un día te falta el guitarrista en tu banda, tú agarras eso y te da la sensación de un sí, no, te guitarrista. da la sensación de que hay una persona ahí. Brutal. Yo puedo tirarme un show con ese bajo y un baterista y ya. Wow. Porque así de bueno suena. ¿Qué marca es? Perdóname. Es un Schecter. Schecter. Ok. Brutal. Y en equipo. En equipo yo soy bastante básico. Yo toda mi vida he usado Gallien-Kruger con SWR, la combinación esa de los Galen, 90. estamos hablando Head. Gallien-Kruger Head, Head. yo usaba mucho eso con el SWR. Después me moví un rato a las Hartke. ¿Te acuerdas de los claro. Hartke Systems? Aluminio. Usaba las bocinas Hartke con el coil de aluminio. Exacto. Y los heads eran Trace Elliot un tiempo. Ok. Y ahora pues me quedé básicamente a old school, me fui a Ampeg nuevamente. Y los amplificadores que uso normalmente cuando pido Rider, que tengo que tocar, siempre pido Ampeg. ¿Y ustedes usan Raider? ¿O te En vas este, todos por ahora eme- en por esta NM? última gira con quien trabajo ahora, pues no necesitamos ya amplificación Exacto, porque exacto. el sistema de monitoreaje es excelente. Excelente, brutal. me imagino. Pero cada vez que hago algún artista que sí ponen amplificadores, Pides pues el... siempre pido el Ampeg y ya tú sabes por qué tú eres bajista. Es que Claro, te da esa claro. profundidad, Claro, claro. ese sonido lindo. Sí, mano. Mano, háblame un poco de tus... ¿Con qué artista? Porque yo sé que empezaste... Digo, sé, pero... Tú sabes mejor que yo. Sí. Sacro, tú empezaste en la música de iglesia, Sí, ¿no? empecé en la iglesia tocando. ¿Verdad? Cuéntame, ¿cuáles han sido esos artistas que tú has colaborado con ellos? Pues mira, reciente estuvo aquí el primer artista que me dio la oportunidad, digamos el primero y el segundo a la misma vez, porque fue para ese mismo tiempo, que se llama Edwin Cotto. Ok. Este era un cantante muy importante, todavía lo es en la música cristiana, porque fue uno de los primeros también que hizo una producción con el presupuesto de disquera en los años 80, en un estudio que se llamaba Ochoa. Ochoa, Coyes Astra. Hoy es Astra, exacto. Pero esas facilidades cuando estaban en su apogeo y la Ajá. música estaba en su apogeo, cuando se vendían discos, Ujú. él fue uno de los primeros y yo tuve el privilegio de que estaba en la escuela de Charlie y me llamaron para hacer esa banda también. Ok. Con él y con otro cantante que te mencioné ahorita que se llama René González, que Muy era bien. una de las voces principales y todavía tú lo escuchas y tiene una voz impresionante. Los dos son ya, como ya, le llamo yo, sazonados, ya son cantantes sazonados. Ok. Pues estos fueron los dos cantantes con los primeros que yo Ok. empecé y de ahí se empiezan a abrir Abrir puertas el porque abanico, cuando tú claro. empiezas a salir y empiezan otros artistas a verte, ahí empecé básicamente no tanto a tocar con otros artistas, más bien a grabar en estudio. Brutal. Porque en la década de los 90 y al principio del 2000, eso era todos los días que tú podías ir a un estudio y grabar. Wow. Estuvimos grabando y trabajando y por ahí también con otros artistas. Pues Tuviste Marco esa- Vidal, Ok. estuve también colaborando y grabando con artistas como Doris Machine en esa época, de los nuevos que ahora se conocen, Christine Di Clario hizo Ajá. uno de sus primeros discos, sus primeras canciones aquí también, Ok. y estuvimos tocando y compartiendo muchas tarimas en ese entonces también. Se hicieron cosas con Marcos Witt también, trabajamos con bueno, Sí, sí, era- ahí, vuelvo y te digo, cuando empiezas con estos artistas, pues Sí, se te abren las puertas claro, y todo es como definitivo. un efecto dominó. Después eventualmente se da la oportunidad de tocar secular. Si seguimos por ahí,
Y cuando ya, después de un tiempo que ya básicamente había tocado unos cuantos años ya con los cantantes cristianos, pues empiezan otro tipo de puertas a abrirse por ahí. Brutal. Toqué con Reencuentro de Menudo para la tercera gira que ellos hicieron. Esto estamos hablando de 2006, 2007. Wow. Hicimos bastantes giras, o sea, bastantes fechas, mucho en México. Wow. Ahí empecé a ver bastante movimiento de viajes así constante y tarimas grandes. Después, aquí tuvimos el honor de tocar con Ernita Nazario unos cuantos años. Brutal. Por ahí se abrieron las puertas también para tocar con algunos del género urbano. Estuvimos con Don Omar unos cuantos años, con Vico sí también estuvimos tocando. Y pues ahora me he quedado tranquilo con el último artista que me ha dado la oportunidad, con el cual que te digo que es uno de los mejores jefes que hasta ahora el mejor que tengo. Y es con Ricardo Arjona. Llevo ya 3 giras y pronto, si Dios lo permite, pues sale otra, nos llama, porque siempre brutal, me gusta. Una cosa sí tiene él, que se disfruta la gira como se la disfrutan los músicos, porque es músico también. Qué brutal, hermano. Y me gustaría saber, ¿verdad? Si se puede saber, ¿cómo tú llegaste a ese guiso? Yo sé que pues, se abre la puerta, una puerta, pero ¿cómo Saco cae ahí? Básicamente es asombroso, porque cuando tú empiezas a hacerte esa pregunta tú mismo también, después que tú estás tocando en el concierto número 5, 6, tú dices, estoy aquí. Wow. Empiezas a pellizcarte. Pues mira, ¿cómo se da? Básicamente por haber tocado con Ernita Nazario, que lo conoce a él personalmente. Yo tuve que inclusive decirle a Ernita Nazario que pues gracias por la oportunidad de renunciar a ella para irme con él. Esto fue en el 2012. Wow. Pues gracias a estas y a la otra trayectoria, porque ya tú vienes sazonándote, como dije yo ahorita, definitivo. pues llegó hasta él mi nombre, porque el director de él de muchos años también es una de las personas que en la música sacra hemos estado tocando básicamente más de 25 años. Estamos hablando de Tony. Tony Rijos. Tony Rijos. No sé si lo has entrevistado a él. No, quisiera. Esta es la número 26. 27. Pues 26. Pues 27. Dios mío. 27. Eso es lo bueno de Final Cut, es que se puede cortar. Pues, Pues la 28, vamos a ver si la hace con él. Vamos. Porque él básicamente, aunque él me había dicho que desde antes estaba también buscando la oportunidad para darme ese espacio para tocarlo, porque ya él sabe cómo nosotros trabajamos. Claro, la química. Y aparte de eso, es una amistad y una química, y la música en realidad tiene su cosa, tú sabes. Y es bueno tener músicos con los cuales tú te lleves bien. No se daba la oportunidad, como él estaba desde el 2006, pero en el 2012 pasó algo de que se estuvieron moviendo algunas posiciones y quedó esa vacante. Él me llama y hicimos la audición allá en México hasta el día de hoy, papá. ¿Cómo fue esa audición? Pues mira, yo estaba un poquito nervioso, no por el artista, más bien porque... Hacerlo bien. Porque y porque ya yo estaba tranquilo, pero tú sabes cuando una persona me te dice, te sabes las canciones, y te lo repite. Yo me acuerdo que yo molestaba a Tony diciéndole, Tony, no me lo preguntes más, porque yo venía súper tranquilo y a las 5 minutos de haberme bajado con las carpetas, ya pensaba que no me sabía las canciones. Pero empezamos a trabajar y sí, está uno con unos nervios naturales, que yo digo que son buenos y son saludables, porque son los que te hacen estar pendiente. Claro, no confiarte mucho y recuerdo que el tercer día fue que llegó el artista. Y ese día sí estaba un poquito ansioso porque los ojos de Sac, tú conoces a Tony tiene los ojos voluminosos, y cuando me miraba así, no falle, tocamos un poquito tenso, pero eventualmente él estaba bien contento, recuerdo como hoy, porque me dijo, tengo que hablar contigo así, como serio, para darle el susto, y después me dijo, mira, le gustó mucho, y hasta el día de hoy quiero dar las gracias al licenciado, que así nos llamamos, licenciado. Mano, ¿cómo es estar en esa gira? ¿Sabes? ¿Cómo se mueve el caldo ahí? Es duro. Es fuerte. Sí, porque es que a ese nivel de profesionalismo, o sea, de tanto detalle, no es que yo no he trabajado con personas que son menos. Vamos a aclarar. Claro. Todo lo que yo he trabajado en los últimos 10 años, gracias a Papá Dios, ha sido de un nivel profesional. Pero este artista en particular, como él es cantautor, él controla todos los detalles, y eso es perfecto, porque tú tienes, aparte de que te permite a ti aportar también, pero ya él tiene un control y un conocimiento de lo que él quiere lograr. Por lo tanto, al principio, cuando empezamos,
es un poco relajado, pero cuando empezamos a adentrarnos más en los ensayos y vamos a hacer el show, porque hacemos unos ensayos relax, en chancleta todo el mundo, entre comillas, y después hacemos unos que se hace el show. Y es bueno porque todo el tiempo te empuja a tú estar mejorándote, tú sabes, estar pendiente a hacer tu trabajo. Y te das cuenta que nadie tiene que brillar todo el mundo. Claro, o sea, es para el mismo fin. El que brilla es el artista, pero él hace claro a todo el equipo de que todo el mundo es un completo. Man. Wow, qué brutal. Y ahora reciente salió una producción que sacaron, que grabamos en Argentina, y yo, o sea, tuve que buscar la quija, tuve 5 minutos buscándola o sea, no sabía lo que iba a quedar así tan, bueno, que la escribí inmediatamente, digo, no inmediatamente, después que la vi, pero la escribí diciéndole, licenciado, esto está brutal, y te recomiendo que la veas si no lo has visto. No la he visto. Bueno, tú me dijiste que fuiste ya a unos cuantos shows, tú eres fanático. Sí, ya. Tenemos aquí un fan, licenciado, cuando vengamos Deja a Puerto que venga Rico. mi esposa, sí. No, brutal. Qué bueno, mano, a mí me alegro, de verdad, y siempre lo veo en tarima, y ese es el sueño de cada músico, estar allá trepado. Sí, es una y veo que eso lo disfruta, soy músico y veo que la química es buena, sí, no, ¿sabes? Te digo, es un disfrute. Nosotros en realidad el trabajo es cuando estamos con las maletas en los ascensores, la pela. Porque ese es lo que le llamamos la pela, pero te digo que cuando tú te trepas en tarima y hacen ese conteo que todo el mundo lo oye ahí, ya es game face, tú sabes. Claro, cuando dices de Puerto Rico y estás en el choli, de Puerto Rico, saco. Ah, no, siempre aquí, pero tú sabes que los puertorriqueños aquí siempre tenemos algo, y es que somos bien, bien amorosos, bien, o sea, cuando mencionan que hay dos puertorriqueños, tú sabes que se quiere caer eso aquí. Claro, definitivo. Ricardo sabe usar eso bien. Cuando nos muestra, recibimos esa energía. Pues yo siempre le digo a la gente que ser un artista, o un músico de artista y de gira, es bien importante porque es un balance de energía. Tú tienes que venir con una energía brutal para una presentación, estar seguro, pero la energía que en realidad cuenta es la que el mundo o sea, el público te lanza para atrás. Claro, definitivo. Así que cuando tú haces una canción y la gente no reacciona, se deprime como que el corazón de todo el mundo. Se seca. Y uno siente una tensión, claro, una energía. Definitivo. Pero y es real. Sí, es real, es más real de lo que mágico. La gente le quiere dar. Es mágico, vamos a llamarle así. Pues cuando nosotros llegamos aquí en Puerto Rico, y al igual cada persona, porque el crew es de gente de distintos países, cada persona que llega a su país y se le presenta como que es de ese país, lo que recibe es una bofeta de amor, una energía tan saludable. Y yo digo que puedes tirarse un ayuno de 21 días y no le pasa nada. Hacho brutal, hermano. Es bueno. Qué envidia, pero de la buena. Sí, no, te agradezco esas preguntas porque en realidad uno no tiene la oportunidad de expresarlo así tanto. Oye, y a ese nivel, ¿la has pasado mal? En algún sentido de, por ejemplo, se te cayó el bajo, no te sonó el bajo, el Liniel no escuchaba, ¿sabes? Que la pasaste mal en algún show. Bueno, el nivel de, ¿cómo te digo? El margen de error en esta gira es casi nulo. Básicamente, en la última fue cuando más nos tardamos un poco en llegar a ese, como digamos, esa utopía de la presentación, porque hay muchos detalles. Esta es la primera gira que es completa, la parte de atrás sincronizada con video y pantalla, y había muchos cues, muchas luces. Digo, era un espectáculo. Casi siempre pasaba, íbamos a algún lugar que de pronto tú oías un ruido en los monitores y se te iba el monitor por unos segundos, y déjame decirte, cuando tú lo que oyes es los monitores y se te va todo eso, tú sientes que estás flotando en el espacio, pero muy poco porque siempre se hacen unos soundcheck que siempre estamos pendientes a lo que está pasando, y una cosa es que todo el mundo está allí en los soundchecks, es como si fuéramos otro show, porque a veces estamos una hora tocando y disfrutando, y se cubren todos esos detalles. Pero de que me han pasado en otros escenarios y en lugares que no hay tantas facilidades, sí. Pero eso es lo que nos hace a nosotros agarrar lo que le llaman la malicia de la calle, ¿entiendes? Cuando pasan este tipo de cosas que tú tienes que como quieras sacar el show. Claro. Por lo de la energía que te dije, pues eso no sazona, como te dije ahorita. Y él como líder, nunca como que le ha salido con cosas en el show, o él es más no, es un hombre muy level-headed, muy nunca hemos tenido, por lo menos yo te hablo de mi personal y de lo que yo he visto, porque he estado ya 3 giras con él. Es un trato profesional, te digo que de todos los artistas con los que he trabajado, él se preocupa mucho por los músicos, principalmente también porque somos los que estamos ahí compartiendo esa responsabilidad de tarima, porque vuelvo y te digo, si tú estás en tarima es una responsabilidad más que un trabajo. Y te digo que es muy bueno el trato. Yo nunca me he sentido descubierto, te puedo decir.
Nunca me he sentido descubierto. Brutal. He sentido que todas las bases se han cubierto y es bueno, es brutal. Tacho, brutal. Qué nítido. Tienes 2 discos Yo tengo 2 discos 2 míos. discos tuyos. Sí, como solista. como solista. ¿Tú eres el cantante? Sí, Brutal. Isaac Saco. Sí, los estaba escuchando. Yo, ¿En serio? sí, los estaba escuchando. De hecho, yo decía, Ni "Acho, yo tiene me- que ni- ser él, tiene ni que yo ser me él". acordaba de eso. Tienes 2 discos, ¿verdad? 2 discos. Son originales todas. Sí, son canciones originales. Estos mismos que te dije, el que me llamó para tocar Tony, una jona, ajá. está en los 2 discos. Ok. Recuerdo que cuando estaba haciendo el primero, estamos hablando del 1996, por allá, estaba yo haciendo los demos en un estudio en Dorado, y cuando empezamos a tocar, él entró en ese entonces en la banda de René González, este cantante, y cuando se enteró que yo estaba haciendo un disco, me acuerdo hasta lo que dijo, no, es imposible que tú no me hayas llamado para hacer un disco, y ahí empezamos a hacer una amistad más cercana, y empezamos a hacer el primer disco, Isaac Saco. Isaac Saco. Y lo saqué en la radio Sacra y estuvimos tocando. ¿Verdad? Yo le llamaba, ahora le estamos llamando el Power Trio, que era Tony Rijos, un baterista que se llama Rey Torres, que tú lo conoces. Rey Torres, sí. Sí, que toca ahora mismo con Tommy Torres. Y yo, Ujú. no había teclado, era rock y yo cantaba las canciones. ¿Y cómo es tu proceso para escribir canciones? Pues es bien no convencional. Ok. Yo hago muchas ideas musicales y no tienen forma. Y eventualmente procrastino unos cuantos años y después me siento y las formo en canciones. O sea, hay que hacer la música primero, como quien Yo dice. siempre empieza con la música y la música me lleva a pensar en algo, en algo en particular. Fíjate que las canciones que hice en el primer disco, ahora las escucho y hasta uno se asombra del proceso porque salieron básicamente cuando hicimos la música. Con lo que iba a casa de Tony, con la guitarra empezábamos a tararear, y salía una melodía, él tiraba los acordes y después yo venía y le ponía las letras. Ok. Y así básicamente he sido. Nunca me ha salido una canción así que yo me ponga a cantar la letra ya con el acorde y todo. No. O sea, siempre tarareando y luego... Siempre empiezo con motivos musicales Ajá, hasta ajá. que uno me guste y Ujú. por ahí sigo el proceso hasta que sale. Esos Brutal. 2 discos, pues los 2 trabajó conmigo en el primero. Ignacio Peña. Ignacio Peña. Lo vi, Ignacio Peña. En ese. Ahí nos hicimos amigos también, a razón de Tony, nos juntamos. ¿Y has tocado con él? No. Sí, yo fui el bajista ¿Verdad? de él y por muchos años también. Hecho brutal, hermano. Todavía de vez en cuando si me llama voy y toco con él. Claro, definitivo. Seguro. ¿Cuál fue la necesidad de hacer un estudio, mano? Es que no fue ninguna necesidad. ¿O cuál fue la piquiña? Voy a hacer... Cuéntame. Fue una bendición en realidad. Nosotros Ok. ya habíamos estado trabajando muchos años en estudio, grabando mi disco, básicamente el segundo sí ya tenía el estudio. Y se abrió una puerta para allá para el 2001 de ir a Sweetwater, que es una compañía que está allá en Indiana. Sí, claro. Y pues, ¿qué te puedo decir? Un año después tenía todos los equipos aquí. Un año después tenía un estudio Ok. montado. Y lo hicimos principalmente para hacer música en ese entonces cristiana, porque estábamos ahí bien metidos. Ujú. Y yo quería darme a conocer, pero ¿qué pasa? Uno no es el que controla esas cosas. Eventualmente Sí. hicimos cristiano, secular, y ahora pues Eso estamos no se cura. todavía trabajando, haciendo de todo. Claro. Recientemente estuvo Edwin Coto, pero también trabajamos con gente artistas del mundo urbano. Ujú. Recientemente estuvo Zion y Lennox aquí. También el estudio lo utilizó Ozuna. Ozuna, claro. Lo tuvo rentado. Y Brutal. se trabaja con cualquier... recientemente estuvo también Don Carmelo De Gomba. ¿recuerdas? Con Vallavari. Ok, o sea que estamos abiertos para... Sí, que siempre, quiere- después digamos, de como el 2006 que empecé a tocar con Reencuentro de Menudo, pues ahí más personas empezaron a descubrir que tenía un estudio, aunque todavía no mucha gente lo sabe, muy Definitivo. poquitas personas. Y ahí entonces se abrió un poquito más la cartera de clientela y de trabajo que hacer. ¿Y Siempre con- ¿Con qué empezaste? ¿Con qué empecé? Como En el sentido, ¿qué compraste por primera vez? sí, Hasta empecé llegar a esto. directamente Pro Tools, mano. Ah, Ahora, eso fue. antes, yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer los primeros demos de mi disco, tenía un programa que se llamaba Cakewalk, No, no he escuchado. que no sé si existe, Nuendo. Nuendo, sí. Es la misma gente de Nuendo, Ajá. una compañía que hacían Cakewalk, y eso era para programar MIDI, pero cuando se dio la oportunidad, fuimos directo a Pro Tools. Ok. Inclusive me fui a estudiar a Atlanta un curso de un mes para certificarme en la plataforma como un operador de Pro Tools. Ok. En 2008. Wow, y mira lo que tiene. Mi gente no están viendo, pero es tremendo Lo que estudio. tengo, no, lo que tenemos, porque Tú tú sabes. también y tuyo. Y cualquier cosa que necesiten grabar, el hombre está aquí. Seguro. Y súper cool.
Mano, hay algo que me Mira. interesa y es lo de Sacologic, Ok. ¿verdad? Y yo también he tenido bastante, poquito, pero este nivel de gira. Y uno come mucha porquería, Sí. ¿verdad? Tú tienes un programa que se llama Sacologic, Ajá. que es de nutrición. Claro. Tú eres nutricionista ya, Sí, certificado. yo me hice nutricionista estando de gira. ¿Ok? ¿Cómo nace esa necesidad en ti? ¿Te sentías que estabas bien gordo? No, mira, tu salud estaba bien mala. Te vas a reír porque nosotros cuando Perdona mi ignorancia, en verdad. No, chicos, ni para nada, mano. No digas eso. Al revés, estas preguntas son buenas. No me las han hecho así. Ujú. Mira, es bien cómico porque se dio por una foto de Instagram. Tú no estás consciente de esas cosas porque tú sabes que nosotros los hombres somos más tirados para atrás. O sea, no estamos tan conscientes como las Tú dices mujeres de imagen. de imagen. Y yo siempre me tiraba mi sombrerito y mi bufanda y vamos a tocar. Pero en realidad tampoco estaba tomando en consideración que no me sentía muy bien, me fatigaba mucho en la tarima y era porque para la segunda gira al final, tú sabes que uno come constantemente y estando con el licenciado, los buffets son interminables, desayuno incluido, cena con catering, tú estás todo, y muchas personas como te quieren porque tú los estás entreteniendo, te invitan a trago, te invitan a comida, Si estás descuidado. siempre estás saliendo con alguien a comer y a hablar, porque mira que se come y se habla como es. ¿Y qué sucede? En uno de los conciertos estábamos, me parece que en Corrientes, no sé, en Argentina o en Mendoza, en uno de estos, sacan una foto de los fans club y la postean. Y en esa foto era toda la banda y el último que estaba en la esquina era yo. Ok. Y cuando yo primero que miré la foto y ni me reconocí, yo no pensé que era yo. Wow. Y cuando miro y dije, wow, con razón yo me siento tan incómodo y tan fatigado. Me vi muy demasiado sobrepeso. Cuando me paré en una balanza estaba pesando más de 200 libras. Así que yo soy pequeño. O sea, no es que soy pequeño, pero no soy tan alto. Ujú. Exacto, Y porque bajito no es. ahí me concienticé y me di cuenta, no me vi a mí nada más en esos pantalones. Un montón de amigos míos tienen esa misma situación y estando eventualmente de gira en Estados Unidos, en California. Tú sabes que en California la gente está bien consciente de eso. Hay muchos trainers. Ujú, Me ujú. tropecé con un instituto y sin pensarlo, brother, me matriculé. Estando de gira. Pues la gira ya se había acabado. Pues se acabó la gira y ahí fue que me vi en esa foto porque nosotros siempre empezamos como con Argentina y terminamos con Argentina. Y esa foto fue terminando la gira. Y yo Ok. dije, yo no quiero que me vayan a despedir porque Ok. tú sabes que la exigencia y la competencia. Claro, definitivo. De eventualmente, como ya yo había visto el instituto estando de gira, cuando termina el trabajo, todo este viaje, pues me inscribí sin pensarlo. Y Ujú. no lo hice para hacerme un coach certificado de ayudar a nadie. Lo hice para ayudarme a mí. Personal. Pero, brother, en 9 meses di un cambio del cielo a la tierra. Desde ese peso que tenía ya, que estaba... Empecé a bajar tallas, tuve que regalar toda mi ropa y comprar ropa nueva. Wow. Entonces dije, wow, muchos de mis amigos empecé la otra gira, la gira de ahora que tú ves en el DVD, que es la de Circo Soledad. Ajá, Circo Soledad. Ya cuando entré en esa gira ya estaba delgadito, con energía, hasta uno se veía más joven. Recuerdo que al principio, una que trabajaba, que le mandé un saludo, Marita, me miró y pensó al principio que tú te enfermaste o algo, porque eso es lo primero Sí, que claro, dicen. te dicen, ya. Dice, no, me hice consciente de que uno tiene que mejorar y por ahí todo el mundo se entró en el tren conmigo en la gira y recuerdo que básicamente más de 10, 15 personas, Guadalupe, Tony, todos estaban en el tren. Y ahora, Sacologic lo que hice fue que creé esa marca, ese nombre para todo aquel que quiera recibir ese mismo consejo, específicamente artistas y músicos. Ok. Porque siempre que estamos de gira, tenemos que comer a deshoras a veces por obligación de los horarios. Ujú. Es cuestión de uno conocer qué cosas uno va a darle al cuerpo para que eventualmente al otro día no estés fatigado, no estés cansado, inclusive y no pierdas control de tu peso. Ujú. ¿Sabes? Que el otro día vi una cantante americana Ujú. que hacía tiempo que no se veía en video y cuando la vi cachetoncita porque muchas veces cuando ellos salen de gira y están apagados, pues empiezan a comer y empiezan a medicar por todo el estrés que habían tenido y cómo uno es la mejor forma de uno medicarse que no sea ilegal, comida. Y ese es el concepto de Sacologic, brother. Qué bueno que me preguntan, muchas gracias. Sí, porque he visto tus videos, ¿verdad? Yo te sigo y tienes una forma de pensar bien diferente. No convencional, vamos allá. Sí, porque, por ejemplo, no sé si se puede decir, pero por Tú ejemplo... di todo lo que tú quieras. No, te digo, ¿verdad? Te pregunto. Y hacer la analogía de un carro, de la gasolina. Básicamente. Que el cuerpo es como que un carro.
y tú no le echas gasolina 3 veces al día. Es una analogía que tú usas. Sí, me gusta usarla porque básicamente es perfectamente relevante a nuestro sistema. Nosotros tenemos que parar a comer constantemente y entre comidas también. Exacto. Si cuentas las 3 veces que se sugiere, porque no sabemos de dónde salieron esas indicaciones. Sabemos que desde que tenemos uso de razón dicen son 3 veces al día. 3 veces al día. ¿A qué obedece esto? ¿A qué estudio científico? Y eso lo aprendí cuando me certifiqué. Nosotros si tuviésemos que parar al almuerzo, echarle gasolina al carro en la cena, pues vamos a estar siempre en tráfico, en tapón, y el carro no va a estar funcionando bien, o sea, va a estar consumiendo muy rápido. Asimismo, tenemos que nosotros tener una alimentación, que es lo que aprendí, de que no tengamos que echar constantemente, podamos echar una vez en combustible al día y todo el resto del día estar productivo, porque vamos a tener más tiempo para hacer cosas. Wow. Imagínate que la gente coman por la mañana o por la tarde nada más, que es lo que yo ayudo a mis clientes a hacerlo. Los clientes de allá de Sacology, acá los ayudo a cantar. Exacto. Cuando una persona come una vez al día, está todo el día laborable, trabajando, produciendo, no tiene que parar una hora a comer. Te entendí. Imagínate, en una semana, si tú eliminas la hora de almuerzo, son 5 horas adicionales al día, que en 5 horas... Estás produciendo. Sí, exacto. Y de esa forma muchas personas han visto eso mismo que tú me dijiste, eso no es convencional, porque normalmente el establecimiento te dice que comas constantemente, 3 veces al día, que comas carbohidratos. Exacto. No necesariamente es así. Y cuando tú cogiste esas clases, ¿fue difícil digerir toda esa información para tú poder proyectar lo que estás diciendo ahora? Yo tengo la ventaja de que pues la práctica hizo que le agarrara el gusto a la lectura, porque es mucha lectura. Y hoy día tú sabes que eso no es tan común, la gente Definitivo. No le gusta. Pero es tan impresionante el conocimiento al cual me estaba topando que es como cuando tú agarras un libro y no lo puedes soltar. Ahora nos pasa con Netflix y Hulu, de pronto tú ves cuando una persona me recomienda una serie de Hulu de Netflix, yo digo, no me atrevo, porque hay veces que son tan buenas que te quedas pegado ahí 5 o 6 horas de haber podido estudiar. Pues asimismo, una de las cosas que me ayudó es que básicamente yo terminé de gira y me inscribí, pero cuando empezamos la otra gira todavía me faltaban como 6, 7 meses de estudio. Empezamos en abril y yo me gradué después eventualmente en septiembre de ese mismo año. Okay. Y cuando estuve de gira fue mucho mejor porque estás en un cuarto de hotel privadito, te sientas, puedes estudiar, tienes la práctica cuando vas al buffet de desayuno, estás estudiando cómo los alimentos van a hacer tu reacción en el día. Sí, que estás y practicando. Las tienes ahí. Y también de pronto viene un amigo tuyo y lo usas de experimento también. Mira, cómete ese guineo y llámame ahorita a ver qué te... De hecho, Ledif estaba en el corillo. Ledif fue de los primeros flaco que comenzó conmigo y perdió como 80 libras. Bien flaco me puso de repente. O sea, es como que rápido. Sí, muy rápido. Inclusive, vuelvo y te digo, yo lo hice por mí. Sí, definitivo. Y mis amigos fue los que me dijeron, hazte algo. Y ahora pues estamos en el proceso. Me seguí en la matrícula del curso. Te siguen desarrollando como coach. Y ahora estamos en la parte que te hablaba, era de desarrollo de redes. Por eso me ves a veces hablando. Pero no solamente el EDIF, se montó también en el tren Tony. En aquel entonces perdió como 28 libras. Rey Torres bajó como 50. Es que uno está como inflado. Es que lo que pasa es que primero que nosotros todos estamos llenos de agua más que otra cosa. Y el agua pesa. Agárrate un galón de agua para que tú veas. Y claro, eso, cuando nosotros andamos con 2 galones de agua en todo el día en las manos, tú vas a querer soltarlos a veces para descansar, ¿verdad? Pero no los vemos porque no los tenemos agarrados, los tenemos en el cuerpo. Y nos cansamos más en el día. Y esto hace que cuando lleguemos a nuestras casas busquemos exceso de relajamiento. Y el exceso de relajamiento es que nos tiramos, no hacemos más nada, ponemos luces y estamos... descansando y estresando el cuerpo al mismo tiempo. Todas estas formas yo hago que la gente se dé cuenta, y inclusive los que se meten en el programa eventualmente, porque esto no es un anuncio de esto, pero los que se meten a trabajar conmigo, que yo les doy la consultoría, siempre una de las cosas que me dicen, me levanto sin hambre, me levanto más claro. De verdad. Sí, con ánimo. Con más ánimo, porque no nos damos cuenta. Mira, yo veo mucha estadística y leo muchos blogs y muchas cosas, y veo muchas cosas de enfermedad mental. Y tú sabes que la enfermedad mental es dirigida principalmente por lo que tú comes. ¿Qué dicen cuando una persona tiene la barriga llena? Corazón contento. Pues así mismo, cuando tú comes y es algo que te nutre, pues tú te vas a sentir no solamente contento después que terminas, tú vas a seguir contento porque vas a estar nutrido. Y eso es lo que nos enseñaron en este instituto, a ver que tenemos muchas calorías que nos dan energía, pero la parte que tiene que tener la caloría para que estemos en la línea es la nutrición, es lo que no tenemos, básicamente. Brutal.
Una de las cosas que nosotros nos vemos, el reto de los músicos y de los artistas son los aeropuertos, mano. Sí, mano. Porque en el aeropuerto es bien difícil conseguir una Algo nutrición. bien, exacto. Y a veces a las personas yo les digo, pues mira, si tú tienes un vuelo a tal hora, sacrificate una hora más temprano y come en tu casa. Y cuando llegues al aeropuerto lo que vas a querer ver son revistas, no vas a querer ver snacks. Funciona. Ok. Funciona. Y si alguien quiere tener los servicios tuyos, te puede llamar. Cualquiera de los dos servicios me llaman a que vienen aquí en Bayamón. Brutal. Estoy todos Yo los días. yo voy a poner poner el las teléfono redes ahí, y todo ese eso tipo de sí. cosas, la pongo. Pues brutal, hermano. Voy ahora a volver a la música. Dale, sí. Quisiera que me contaras alguna anécdota que la has pasado mal, no necesariamente con Ricardo Arjona. Por ejemplo, yo siempre hago esta pregunta en general. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo estaba tocando salsa y me crucé en la clave. Y eso para mí fue horrible. Ay, sí, eso es malo. Ahora me acabo de acordar de una. Dime. Recientemente estuvimos con unos artistas que los conocen mucho. Recientes estuvieron en el Choliseo, Zion y Lennox. Quiero decirlo bien porque siempre me dice, Saco, tú eres distraído. Pues le mando saludos a los muchachos y siempre he estado agradecido. Mamacita. Exacto, Lennox. Por ahí está la gorra que lo dejó el otro día. Estaban haciendo unas voces. Turini creo que se dice. Anyway, ese no es el tema. El asunto es que uno de los viajes que tuvimos que hacer, que estaba con Ledif es el que me llama para esto. Siempre Ledif me enfatiza, Saco, el género tiene unas peculiaridades en el bajo que tienes que marcarle. Estábamos ensayando y muchas veces la realidad es que uno se recuesta. Eso nos pasa a veces. Ya no me pasa. Pero me recosté de que es simple, que son algunos acordes, pero tiene parada, tiene cosas. Y me confié de eso y de que los monitores iban a sonar bien. Cuando llegamos a ese lugar, ese día no se escuchaba a nadie, se apagaron los monitores, las indicaciones del director lo que se oían era distorsión. Entonces cuando arranca el click y cuenta 2 y en el tercero se corta a mitad el click, ya tú no sabes dónde entrar, entra en un solo de batería. Recuerdo que eso, yo empecé a bailar, a moverme así, como que a hacer como que estaba tocando, recuerdo, y cogió fuego una luz o algo y cayó en el escenario. Una loquera. Y yo dije, lo que uno tiene que hacer en esos momentos es relajarse, mano. Pero fue, sí, cuando tú estás aislado y ves que nada de lo que está supuesto a funcionar funciona, está funcionando, definitivo. Terrible. Me pasó también, ahora recuerdo otra, esta cuando tocaba música sacra, una vez hicimos un viaje de emergencia, me llamaron un día a las 11 de la noche para estar a las 6 de la mañana el otro día en el aeropuerto para ir a Nashville. Wow, Tennessee. Tocar con un cantante, una gira que se estaba haciendo en ese entonces, pero el principal de esa gira era Marcos Vidal, un cantante español de música sacra. Pues las canciones de él no es que son fáciles. O sea, tampoco es que son difíciles, pero es que tienes que tener una semana por lo menos para estudiarlas. Y yo me fui de un día para otro. Y recuerdo que cuando llegamos yo llego bien tranquilo al hotel, y cuando yo llego al hotel con mi gorra de Stone Temple Pilots, vestido de motociclista parecía yo. Llego allí y me dice, es que tú no vas para el cuarto, tú vas para el concierto directo. Y yo, ¿qué? Fuimos al concierto, yo no me sabía ninguna canción. Entonces, esto para aquellos bajistas o músicos que tienen que en algún día les pase esto, mira lo que yo hice. Pongo los audífonos, pongo todo, arranca todo el mundo a tocar, yo no me sé qué nota. Y empieza la canción, los primeros acordes son los básicos, porque hasta en la. A la que empieza a desarrollarse la canción, yo no sé para dónde irme. Entonces yo empezaba a pescar, como le llamamos, a buscar las notas y a hacer gliss con el bajo como si fueran efectos. ¿Y qué sucede? Ningún momento yo dije, yo no me voy a mostrar tenso ni estresado. Entonces yo puse el pie encima del amplificador. Era rockstar. Y viré el bajo así, miraba al baterista, le hacía así, empezaba a tocar. Y las personas que no conocen de música, el bajo es algo que si falla se va a dar cuenta. Definitivo, o sea, que eso era, el cluster que había era terrible. Los hermanos que estaban allí, la audiencia, sabían que algo estaba mal. Y ellos van a empezar a descontar. Déjame ver, no, bajista no es, definitivamente, porque mira cómo se lo está gozando. Y recuerdo que el relajo era que el guitarrista, que era Tony también, y el pianista, que le mandamos saludos también, hace tiempo no lo veo, se llama Perucho, no sé si conoce. No, Perucho, no sé quién. Era muy buen pianista de muchos discos que tiene en sus costillas. Ellos estaban con un rostro de angustia, porque ellos decían, ¿qué es esto? Así que, por eliminación,
las personas fueron buscando y dice, mira, tiene que ser ¿A o quién le el echaron la guitarrista culpa? o el pianista. Y yo seguía así, y recuerdo que eran como 14 conciertos. Yo vine a pescarla bien, o sea, a aprendérmela en el show como en el cuarto show. ¿Qué? O sea, tú fuiste a todos esos shows Sí, no, pero está bien. Y- No había secuencia tampoco antes. y no te decían nada, ¿sabes? No, Como que entre porque- ellos o sabían la que había. Sí, Fueron bueno, empáticos lo que en ese pasa es sentido. que Porque me- hay músicos que te gritan en la tarima, así. No, normal. no, en este caso, fíjate, yo he tenido bendición privilegio que- también de que, y la Exacto. bendición de que nunca he tenido una persona que me ha tratado mal en tarima, nunca. Ok. A lo mejor es que yo tampoco tengo por qué tratar a nadie mal, yo siempre estoy... No, definitivo. pero- Figúrate que nuestro trabajo en inglés es play, que es jugar, o sea, que nosotros nuestro trabajo es jugar. Y Ujú. uno no se estresa cuando está jugando. Definitivo. Y volviendo al Jona, es que me interesa eso. ¿Cuál fue tu proceso para aprenderte todo ese tema, todo ese catálogo de Arjona? Que a veces hay compases. ¿Quieres que te diga Sí, la dímelo, verdad? Me dímelo. encerré un domingo y le dije a toda mi familia que no me hablara, porque recuerdo que cuando la primera gira en el 2012, mi amigo... ¿Cuál es la gira esa? Esa era Metamorfosis. O Quinto Esa Piso. Brutal. No, Quinto Piso yo no estaba, yo vine a Metamorfosis. Y es impresionante porque fue mi primera oportunidad, una gira así de tantos conciertos, eran 140 y pico conciertos. ¿Qué? Y eran 5 tarimas en una tarima, porque había una tornamesa. Ahí es que conocí a toda la gente que todavía al día de hoy tenemos una buena amistad. Piwi, que era la persona más pequeña de tarima, era la que manejaba toda esa tornamesa. Wow. Pues recuerdo que cuando me llegan las canciones, yo salía un lunes, digamos, o un martes, y en las carpetas con todas las canciones que iban en el setlist me llegaron un viernes. Wow. Sí, porque nosotros nos llegan carpetas. O sea, no pero fue que tú hiciste transcripciones. No, porque las canciones están básicamente hechas, habían que hacer cambios porque se cambian las canciones, pero llegaron un viernes, digamos, y yo ibas todavía el martes. tenía que estar el martes listo ya, porque el miércoles ensayaba. Claro, wow. Y recuerdo que me encerré, yo no pensaba que iba a poder hacer, y era escuchar el disco y ver los papeles y escuchar unos shows que me habían mandado también para aprendernos, ¿no? Y pues fui, uno quiere el trabajo, de verdad que uno sabe cuando uno saca las fuerzas, porque pasaron 12, 13, 14 horas, yo ni me di cuenta, a mí nadie me molestó y me aprendí ese show en ese domingo y el lunes después. Wow, sí te pregunto porque es un artista que lleva rato, de los 80. Sí, no, y es bueno Y- porque te empuja a que te aprendas las canciones de memoria, que es como uno en realidad puede ejecutar en tarima bien, Bien. porque cuando tienes que leer, te estás dividiendo tu RAM. Entonces tienes que estar mirando, ok, espérate. Sí, Y tienes toda la siempre ha razón. pasado así. Tienes toda la razón. Y él no quiere ver una carpeta. Ah, de verdad. Si tú ves una carpeta, estás botando, vacilando. ¿De verdad? Pero si no, nadie tiene carpeta en tarima. Sí, porque fluye más la música y Mucho mejor. Ahí y está hay jugando, de verdad. Exacto. Mano, ¿qué tú nos recomiendas a nosotros los músicos para seguir en esta carrera de la música? Mano, que la música, o sea, la vida sin música en realidad es como dice en la película el otro día que estaba viendo, que decía que es un error, digamos. O sea, que no se quiten. La música pasa procesos. Y yo estoy aprendiendo al día de hoy que lo que nosotros tenemos que hacer es estar atentos a esos procesos y adaptarnos. Okay. Pero no quitarnos, porque la derrota, aunque hagas otra cosa y seas exitoso en otra cosa, siempre se te va a quedar esa espinita ahí. espinita. Y lo hemos visto, muchos profesionales dicen, wow, yo No no lo hubiera hecho. no hubiera dejado la música. Así que sigue manteniéndote relevante, escucha música y disfrútalo todo, disfrútalo todo. Muy bien. Coño, Saco, gracias ¿Te por gustó? estar. Claro que sí, a mí me gustó y a ti. Pues, mano, yo pensé que hablamos más que 15 minutos, mano. No, llevamos rato ya. Es que él habla mucho. No, él habla Él mucho. habla demasiado. Coño, gracias, de verdad. Mi ¿Seguro? respeto, de verdad que sí. Sí, que se repita, mano. Hermanos celestiales, gracias. En el bajo, Saco de Puerto Rico. Hoy le doy nombre al nombre, le doy honor al nombre, como es de Saco. En la guitarra.